qué lecciones nos dejan a nosotros. Vamos a entrar y me da mucho gusto que esté con nosotros Ciro Murayama, consejero electoral de el INE. Muchas gracias, Ciro. Muchas gracias. Un placer tenerte, la verdad. El gusto Mariana Benítez, como todos los lunes, ¿cómo querido estás? Pepe. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Me da mucho gusto. Saludos Y vamos a arrancar, porque la semana pasada se puso intensísima la labor de cabildeo, Ciro, porque circuló una propuesta para sobre la reducción de financiamiento a los partidos, pero que además iba acompañada de otras medidas, digamos, que modificaban algunas de las reglas del juego electoral, como el sistema de multas a los partidos políticos o los temas y maneras de fiscalización del gasto, especialmente, por ejemplo, en gasto social, que incluso creo que alguna iniciativa lo incluía. Y junto con esto, el tema de la presidencia rotativa del IFE, reducirla de 9 a 3 años, lo que implicaría, si eso llegara a producirse, por la salida de Lorenzo Córdoba, ¿no? Así es, estamos viendo que en la Cámara de Diputados, en general en el Congreso, van apareciendo iniciativas, a veces sin que sean reconocidas por los grupos parlamentarios claramente, pero por ejemplo esta de reducir la duración de la presidencia de Lorenzo Córdoba tiene a más de 130 legisladores de Morena detrás, es decir, estamos hablando más 130 firmaron la propuesta de Sergio Gutiérrez, ¿no? Así es, son más de una cuarta parte de toda la Cámara de Diputados, más de la mitad de la bancada de Morena, y es una iniciativa ad hominem que tiene un nombre propio como destinatario, y es cambiar la Constitución para remover al consejero presidente de una institución que ha demostrado, creo yo, su autonomía. Lo hemos dicho, nosotros no somos oposición al gobierno, tampoco estamos al servicio del gobierno, nosotros tenemos ¿Te sientes tratado así? En ocasiones sí, uno ve que hay un discurso de los actores políticos desde el gobierno hacia el Instituto Nacional Electoral de franca hostilidad, y a mí me parece que no se está teniendo altura de miras para entender que la existencia del INE, que finalmente es el producto de la lucha de generaciones de mexicanos y mexicanas comprometidos con la democracia, pues es esta institución la que nos ha permitido tener ya por un par de décadas una renovación de los poderes a través de elecciones competidas, legítimas, transparentes, y que ocurran elecciones con estas características le debería de interesar y convenir al gobierno. Es decir, lo último que creo puede ser funcional a un gobierno es auspiciar inestabilidad, crisis políticas que se acaban volviendo siempre crisis económicas, en fin. Creo que el único asunto en el que como mexicanos podemos decir hemos mejorado cómo hacemos las cosas es en la materia electoral. Si vemos hace 30 años, pues no había las garantías de imparcialidad, de transparencia, de certeza que hoy tenemos, mientras que en muchos otros aspectos de la vida nacional no solo no hemos logrado mejorar las cosas, sino que se nos han empeorado, en particular el de inseguridad. Pues yo creo que no es responsable estar dinamitando ese patrimonio común que es la institucionalidad electoral. Dice Ciro, y en efecto eso llama la atención, muchas veces no es muy clara la manera de procesar estas iniciativas, cómo se debaten, si se debaten, hasta dónde se debaten, cómo construye los consensos, si están siendo presentadas a título del grupo parlamentario. Y hoy mismo la propia presidenta de Morena dijo que la iniciativa que ha presentado Sergio Gutiérrez para reducir el mandato del presidente del IFE no lo habían ni consultado. Es decir, parece haber divisiones ahí. ¿Tú crees que eso es parte, digamos, de un juego, Mariana, o es parte de la discoordinación que hay dentro del legislativo y sus partidos? ¿A qué lo atribuyes? Porque también así entiendes, digamos, qué es lo que se pretende. A ver, yo creo que es un poco de todo. O sea, yo sí creo que hay un sector del partido en el gobierno que tiene muy claro los puntos neurálgicos que hay que tocar para pues asegurar ellos una ventaja ahora que son, digamos, gobierno, ¿no? Entonces coincidirás con Ciro, o sea, ¿hay una tentativa de debilitar? Sí veo que hay algunas mentes que puedan estar pensando en debilitar y que
tienen además encargos particulares y personales contra ciertos personajes, en particular contra el presidente del Consejo General, que además de que ha fijado su postura en distintos puntos, en el último, que fue el tema de la ley Bonilla, fue muy claro y me parece que eso molestó mucho, ¿no? Entonces, sí veo también, por otro lado, descoordinación, ¿sí? Y veo mucha prisa en otros actores también por procesar estas reformas. A ver, a mí me tocó participar en la reforma electoral del 2007 y para una reforma de ese calado, donde también se discutió temas de financiamiento, donde se discutió el acceso de los partidos por primera vez a tiempos del Estado en radio y televisión, ¿sí? Donde se discutieron reglas democráticas muy importantes que hoy prevalecen, esa reforma no fue así. Primero, fue una reforma en la que se buscó por todos los medios en que saliera por consenso, ¿sí? Por consenso. Y se tardó 6, 7, 8 meses en cocinarse, en debates. Todos los días nos veíamos en estos, porque yo formé parte del grupo asesor que estábamos construyendo con los legisladores en ese momento, y fue el partido en el gobierno en ese momento, el PAN, el que hizo esa convocatoria, ¿no? Y el que todos acudimos a esa mesa, es decir, en el legislativo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que son como puntadas de pronto, pero algunas muy bien maquinadas. El tema a mí me preocupa mucho también, el tema, estos como escopetazos, ¿no? El tema de vamos a bajarle el dinero a los partidos políticos. Sí. Bueno, suena, en la opinión pública suena muy bien, una denuncia, una demanda de tantos años. Algunos dicen 50, otros dicen 30, pero además otros dicen... Y además casi es quien da menos, quien ofrece menos. ¿Sí? Ahorita sería, lo que entiende el consenso que está prevaleciendo es el de 32.5%, o sea, bajarle a la mitad el financiamiento público a los partidos. Pero por otro lado, a la par hay quienes se aprovechan de este contexto y probablemente hay algunos partidos pequeños donde digan, bueno, pero entonces quítenle, porque eso creo que oficialmente no está en la mesa, pero ya circularon versiones de quitar las multas que son cerca de 580 millones de pesos al año. El jueves circularon varios documentos que traían la multa borrón y cuenta nueva, ¿no? Y con lo que ello implica, o sea, es como una especie, sí, coincido, alguien lo dijo por ahí, de amnistía a los partidos que violaron la ley y que incumplieron las obligaciones de fiscalización, que por cierto veía yo un cuadro comparativo y aquí está el consejero Ciro, me podrá decir, pero el partido con más millones de pesos en multas hoy por hoy es Morena, con 238 millones de pesos en multas. Y de ahí para abajo todos los partidos, Nueva Alianza, el Movimiento Ciudadano, en fin, pero el partido con más, o sea, casi la mitad de los 586 millones en multas es Morena. Bueno, y por otro lado está el tema del INE, donde tiene claramente un efecto, nada de que hay que hacer más democrática las presidencias y hay que permitir que haya más participación entre los consejeros. Tiene como finalidad reformar la Constitución para cortar la cabeza de Lorenzo. Ahora es curioso, voy a tener que hacer un corte, pero lo dejo planteado. La verdad es que es una iniciativa que goza allá afuera entre el auditorio de aceptación, decir que vas a reducir el dinero para los partidos. Pero hay que decirlo también, desde 2007, la reforma a la que te refieres, están prometiendo que van a bajar los recursos totales para los partidos, pero no ha ocurrido eso. Bueno, incluso desde desde la de 2006. Bajó para el gasto de campañas sensiblemente, un 70% en elecciones intermedias y 50% en elección presidencial. Aunque las prerrogativas en los estados se recuperó y les entró más lana de la que antes tenía. Eso en 2014. En 2014. Déjame ir, exacto, en 2014. Reformas electorales en México, que hay que aprender de lo que está pasando en América Latina. Cintia López Castro, diputada del PRI, ¿cómo estás? Muy bien, placer, un gusto estar con ustedes. Tenerte. Y me quedé, antes de irnos al corte, me quedé contigo, Ciro, y en efecto, el Morena y el presidente han prometido desde campaña una reducción del financiamiento de los partidos y el viernes mismo dijo no voy a desaparecer a los órganos autónomos, pero sí se fue otra vez duro en críticas contra el IFE, contra el INAI, incluso evadiendo la discusión que había sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, yo veo que hay un discurso muy sistemático contra las instituciones autónomas, en particular contra el Instituto Nacional Electoral,
que tiene estas iniciativas que a veces, como decía Mariana, pues parecen puntadas, ocurrencias para disminuir la estructura del INE, para ahora recortar la presidencia del consejero Lorenzo Córdoba, pero al mismo tiempo está el amago de un recorte presupuestal muy fuerte. Y yo creo que si eso pasa, ¿crees que eso es lo que estaría en el fondo? Yo creo que, que digamos que buena parte, digamos, de la discusión política esté digamos, teniendo en el trasfondo. Mira, cuando el presidente de la República, con su importante liderazgo, sobre todo entre sus seguidores y legisladores, dice: el INE es una institución que se presta a la simulación, ineficiente y además de todo cara, pues lo que está diciendo es: recortes el presupuesto. Y entonces los legisladores están en esa tesitura, y yo solo quiero recordar que el próximo año empieza el proceso electoral 2021 y que el presupuesto que mandó el INE a la Cámara de Diputados, la solicitud presupuestal, es lo mismo que solicitamos para el año en curso, más el gasto de 4 meses ya de proceso electoral, porque el proceso electoral empieza desde septiembre y tenemos que instalar los 32 consejos locales, los 300 consejos distritales, tenemos que empezar a hacer todos los preparativos para contratar a los chicos y chicas que van a ir a visitar a 13 millones de ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla en 2021. En 2021 se renueva la Cámara de Diputados, hay elección a 15 gubernaturas, y estoy tomando la de Baja California entre ellas, las elecciones, y se renuevan todos los municipios del país. Es decir, se está a punto de iniciar una elección incluso más grande que la del 2018, porque vamos a tener procesos electorales locales en las 32 entidades federativas. Si al INE le haces un recorte con el cual no pueda empezar a hacer los trabajos de esa enorme elección, podemos estar generando una crisis política, y las crisis políticas tienen consecuencias económicas también en el país. Entonces, como que este discurso de animadversión al INE no se está haciendo cargo del INE como una institución que es patrimonio de todos los mexicanos y que nos da derechos a todos. ¿Ves tú ese peligro, Cintia, de que las reformas o incluso los recortes presupuestales, en caso de que así ocurran, puedan llevar a una crisis política en este país? Totalmente, yo coincido con lo que han comentado aquí Mariana y Ciro. Estamos a 2 minutos de la crisis política, primero, como lo comentábamos en el corte, porque están tapando el sol con un dedo a todos los temas. Ya no se habla de lo que pasó en Culiacán, ya no se habla de Levarón, ya no se habla de lo que pasó en la CNDH con el Senado, que fue vergonzoso, votaron mal, y entonces nadie dice nada. En la Cámara de Diputados, bueno, fui testigo de cómo perdieron la votación por 2 votos de diputados del PES, que por cierto le chiflaron al presidente ahora en el encuentro privado que tuvieron. Hubo mucho enojo por parte de sus propios diputados y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos con Morena? Ataca las libertades, hace lo que ellos quieren, son totalmente antidemocráticos, y si ellos pierden una votación, como lo vimos en la Cámara de Diputados o en el Senado, ellos hacen las trampas que deban de hacer para que la votación salga como ellos quieren. ¿Qué veo? Primero, que ya tuvimos un antecedente, y aquí lo vimos en tu programa, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fue el primer organismo autónomo que se eliminó en este gobierno, después de que fueron ellos que lo crearon cuando eran minoría, y se eliminó por completo. Me parece totalmente inadmisible lo que quieren hacer. No vamos a permitir que violenten la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y mucho menos que se decida el mandato del presidente que fue electo, Lorenzo Córdoba, por un mandato de 9 años. El presidente incluso el viernes pasado, Mariana, dijo con toda claridad, deberían de renunciar los consejeros tanto del INE como del INAI, porque fueron elegidos por cuotas y cuates alineados con los partidos políticos. Es una crítica que hemos vivido hacia las instituciones y órganos autónomos, digamos, desde hace varios años, y no se había resuelto. Eso, digamos, da pie a las críticas actuales. El problema que hoy se va a enfrentar con esta
digamos, esta postura del presidente y de Morena, se van a enfrentar con la propia realidad, porque realmente ese discurso se les está agotando. A lo mejor no de manera tan general en toda la ciudadanía, porque hay personas, digamos, hay mexicanos que no están al día a día siguiendo toda esta información de los nombramientos recientes en órganos autónomos. Pero a ver, sinceramente, esta crítica de las cuotas y de los cuates y cuotas, sí. Pues se está diluyendo todos los días, porque estamos viendo la serie de nombramientos que han hecho. ¿Y qué son? Son nombramientos a modo, son agentes afines. Bueno, ni siquiera, digamos, van mucho más allá de los límites que pudieron haber excedido los partidos al nombrar a ciertos personajes, por pero ejemplo. Me pregunto hasta pero ahorita dónde. son hasta militantes, excandidatos, en fin, ¿no? En los distintos órganos en los que se están nombrando. Entonces, me parece que ese mensaje poco a poco se va a ir agotando, ¿sí? Y lo que queda es que los partidos de oposición, porque va a haber nombramientos en donde, por ejemplo, este tema de la constitucional, pues requiere de la mayoría calificada. Entonces requiere de todos los demás partidos para llegar a una mayoría calificada y remover a Lorenzo y pasar esa reforma constitucional que quieren hacer. Ahora, la pregunta, y con esto me voy a ir un corte, pero te la dejo sembrada, Ciro, ¿hasta dónde las críticas y la inacción, digamos, de los propios partidos políticos que nunca se metieron digamos, a revisar y a resolver el tema de las designaciones, hoy está, digamos, permitiendo que la argumentación contra los órganos autónomos sea creíble o incluso pueda tener hasta empatía dentro de la gente? Déjame rápido. Por seguir con nosotros, las reformas electorales que se discuten aquí en México, en el Congreso, en el contexto de lo que está ocurriendo en América Latina, Ciro, me quedé con una pregunta, es ¿hasta dónde, digamos, que las críticas y los cuestionamientos que hoy, como tú has señalado, se ha puesto sobre la mesa, ha tenido el presidente para los órganos autónomos, se deben o se pueden, digamos, entender a partir, pues, del debilitamiento que vienen teniendo, no con este gobierno, sino desde antes, por problemas o críticas, por ejemplo, sobre el tema de las designaciones? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es la creación de organismos autónomos con cuerpos colegiados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica, en donde sí veías el INAI, gente con una trayectoria de conocimiento de la materia y que de un plumazo se está queriendo, digamos, desvirtuar a estas instituciones con esta cantaleta de que son acuerdos entre políticos. Bueno, es que la Constitución dice que es designación o bien del Senado o bien de la Cámara de Diputados, y ahí lo que hay son los representantes populares. Entonces, a menos que se quiera sustraer y se nombre a través de comités técnicos, académicos, pero mientras la Constitución así esté, pues se tienen que hacer las designaciones. Y hay que decirlo, los partidos pueden haberlo reformado y no lo hicieron. Pero además, yo creo que ni siquiera hace falta. Si hay altura de miras de los distintos actores, puede haber gente imparcial. La primera vez que se constituyó el IFE autónomo, con su Consejo General de 1996, el presidente del PRD era el hoy presidente de la República, y ellos pactaron una serie de nombres donde estaban José Woldenberg, Jacqueline Pechard, Lujambio, Merino, etcétera, etcétera, y fueron unos consejeros, creo yo, emblemáticos. Eso se puede hacer una y otra vez. Claro, si lo que pones es a un amigo, a una correa de transmisión de un partido o del gobierno, es muy peligroso. Y hay un asunto que va a estar en la atención pública muy pronto. En abril termina el periodo de 4 consejeros. Así es. La Cámara de Diputados tiene que hacer una designación con las 2/3 partes. Sería, yo creo, muy dañino para la vida democrática que la mayoría de la Cámara impusiera unos nombres sin tomar en cuenta a las minorías políticas. Bueno, y a ver, perdón, habría que decirlo, pero si no se hace ninguna reforma en todo caso, se tendrían que elegir exactamente con los mismos procedimientos que se han hecho en los últimos años y que hoy son
el objeto de crítica, ¿no? Sí, y que pedimos sobre todo la participación, como se ha hecho, de la sociedad civil, que haya una comisión y que no Morena pues ponga por dedazo a quien ellos quieren, porque están acostumbrados a mayoritear. Yo quiero destacar el tema que mañana se va a discutir en la Cámara de Diputados, la reducción del presupuesto. Te quiero decir que la comisión... La reducción del presupuesto a partidos políticos en la comisión... Mariana decía que se va imponiendo al 32.5. ¿Qué traes tú? El texto vigente habla de que es el 65% por la lista del padrón, por la cantidad de UMAS lo que se le da, y se quiere hacer el cambio a 32.5. A ver, aquí es interesante porque en la Comisión de Puntos Constitucionales hubo 17 votos a favor, que fueron 15 de Morena, para que veas cómo tienen la mayoría, y 2 del Partido Encuentro Social, pero el Verde votó en contra, Movimiento Ciudadano votó en contra, el PT votó en contra, y por supuesto el PAN, el PRI y el PRD. Entonces, bueno, pues esperamos mañana dar esa batalla en la Cámara. No podemos permitir... ¿Cuál es el planteamiento del resto, los que están votando en contra? Que se mantenga como está. Que se mantenga como está, porque no vamos a permitir que Morena pues ahorque de esta manera los partidos políticos. Un número, por ejemplo, Morena en el 2018 recibió 414 mil millones de pesos en el 2018. Y ahora en el 2019 fueron 1.557 mil millones de pesos. Entonces, ellos aumentaron. Si a ellos se les reduce el 50%, bueno, pues ellos ya vivieron una elección así, pero a los demás partidos por completo desaparecería algunos partidos políticos, y esto es ir en contra de la vida democrática de nuestro país. ¿Cómo lo ves, Mariana? Porque, a ver, es una medida que haya, digamos, entre el auditorio tiene respaldo, porque la crítica de los partidos, tienen mucho dinero, son caros, bla, 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 pegado. Sí, pero hay que entender lo que pasa es que aquí los partidos tienen que actuar con mucha responsabilidad y entender el contexto. O sea, es muy importante, digamos, lo que está clamando la ciudadanía, que es gastar menos, que ha sido una democracia, la mexicana, de las más caras en el mundo, en fin, correcto. Sin embargo, muestra de que es una reforma que suena más un escopetazo, y que suena más a que hay intenciones oscuras de ir debilitando todavía más la oposición, porque el partido en el gobierno está pensando en quedarse un buen rato, ¿no? Entonces, ¿cómo los debilitamos? Les quitamos el dinero. Muestra de que no es una reforma con altura de miras, y que dicen, a ver, sí queremos ahorrar, sí, pero también queremos fortalecer la participación política en nuestro país, fortalecer a los partidos políticos. Entonces, eso sería motivo de una mesa donde se analizara, ok, vamos a recortar el dinero público, pero eso no significa, por ejemplo, que no puedan acceder a otras fuentes de financiamiento. En este caso, el financiamiento privado, como existe en Estados Unidos, en Colombia, en todos lados. ¿A ustedes los han consultado con esto, con estas propuestas? ¿Sí, no ha habido acercamiento, pero nosotros lo que les hemos dicho es mucho cuidado. El financiamiento público, si bien tiene mala fama, al mismo tiempo es lo que nos ha permitido construir el sistema plural de partidos que hoy tenemos. Recordemos que el financiamiento público, tal como está hoy, prácticamente el mismo modelo, se introdujo en 1996, fue en 1997, cuando el partido entonces en el gobierno perdió por primera vez el control de la Cámara de Diputados. Con este modelo fuimos a la elección presidencial del 2000, donde se dio la primera alternancia y también se presentó el fenómeno de gobierno dividido, digamos, en el Senado. Y hemos vivido la mayor era de alternancias en los últimos años, es decir, donde la gente con su voto libre y secreto puede pacíficamente deshacerse de los gobiernos que no le satisfacen, darle oportunidad a otros, en fin. Afectar drásticamente el financiamiento público a la baja favorece siempre a quien está en el gobierno. Porque tiene todos los reflectores. Ahí digamos que coincides con Mariana. Y más que sumémosle que sí se les recortará el partido, pero desde el gobierno tienen ahora un número importantísimo de presupuesto que no es fiscal, que digamos que no tiene reglas de operación, y que libremente el gobierno podrá destinar a sus programas sociales. Te refieres a los gastos sociales. Déjame un corte. Reformas electorales que se discuten en el país en el contexto de lo que ocurre en América Latina, y por lo que se dice en la mesa, disyuntivas. Hay la intención de reducir el gasto político, que ha sido una demanda también vieja, o la intención es debilitar a los partidos y debilitar a los órganos
autónomos. Creo que un poco ese es el dilema que hay sobre la mesa. ¿Quién arranca? Vienes, Mariana. A ver, efectivamente suena más a debilitar a los partidos políticos con miras a la siguiente elección o a las siguientes 2 elecciones, que realmente hacer un análisis de fondo de cuál tendría que ser la cantidad adecuada para los partidos para financiarse. ¿Sí? Yo no he visto ningún debate sobre eso. Simplemente público, fue sí, así como nadie va a ganar más de 108,000 pesos, Sí, ¿por que qué ese va a ser el 30 y sueldo no del 40 presidente. o 15? ¿Por qué 32.5 y no 40? ¿Por qué no de manera progresiva? Digamos, para ir disminuyendo a lo mejor en los siguientes procesos electorales, dependiendo cómo se vaya reacomodando el mapa electoral, en fin. O por qué no también decir, bueno, queremos disminuir un tanto en el presupuesto público, pero sí vamos a favorecer, a fin de no debilitar a los partidos políticos, vamos a eliminar los topes que hay hoy por hoy para el financiamiento privado y vamos a permitir que con estas reglas una remodelación puedan. amplia. Pero no hay ningún en el debate Congreso, de eso. ¿por qué 32.5 y no 40 o 20? No, ¿Hay alguna razón o ninguna? Nadie Cintia, lo explica. de lo que estamos ahí discutiendo. Nadie lo explica, no hay argumentos sólidos, mañana los vamos a escuchar, pero además quiero destacar 2 cosas. Morena se financió, cuando era diputada local, les quitaban a los diputados de su sueldo la mitad para poder financiar cuando estaban en la construcción de Morena. ¿Por qué? Porque no se tenía el dinero. Y yo quiero transmitir algo a la ciudadanía, porque tú decías que mucha gente ve bien que se le quite el dinero a los partidos políticos. A ver, ciudadanos, es importante que sepan que si se le recorta el presupuesto a los partidos políticos, los dejan sin contrapesos. Hoy tienen mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, están pasando las reformas como ellos quieren, cuentan con una mayoría calificada, han comprado inclusive casi diputados de otros partidos con tal de tener esta mayoría calificada. Entonces, es muy sano que haya contrapesos. El Instituto Nacional Electoral es un instituto que presumimos a nivel internacional, ha dado capacitaciones en distintas partes del mundo, en otros países nos felicitan y vienen a México a copiar el modelo del INE, de cómo se ha dado esa transición. Entonces, lo único que quiero transmitir a la ciudadanía es esta reducción de partidos políticos. Lo único que ocasiona es que Morena tenga todo el control, es una medida antidemocrática y que ellos puedan hacer más lo que quieran en este país como lo están haciendo, sin un contrapeso. Pues además, allá afuera están pasando cosas y cuando dicen palabra debilitamiento, uno no deja de voltear a ver lo que está pasando en Bolivia. Ciro, en efecto, hubo un golpe de Estado después de un largo periodo en el que sucesivas reformas, incluso procesos electorales cuestionados, señalados con prácticas fraudulentas, fueron debilitando también, digamos, las instituciones civiles para procesar políticamente. ¿Tú crees que ese riesgo lo corremos aquí? Bueno, yo creo que en América Latina, precisamente por la fragilidad del tejido institucional, por la existencia de intentos autoritarios y de desconocer los derechos que son propios de la democracia, que implica los derechos de las minorías, incluso el derecho a volverse mayoría. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos de la construcción institucional. Si no queremos vivir regresiones, tenemos que aferrarnos a lo que nos ha funcionado. Y lo que nos ha funcionado es haber plasmado en la Constitución unas reglas de disputa por el poder que en lo que va del siglo ha permitido que prácticamente todo el espectro político haya conquistado la presidencia de manera legítima, pacífica, con el apoyo de la ciudadanía. Eso no lo deberíamos de cerrar, no lo deberíamos de clausurar ni destruir. Sería una irresponsabilidad mayor. Yo insisto que lo poco que hoy nosotros como adultos podemos decir que han hecho bien nuestras generaciones es permitir el relevo pacífico del poder. México no tiene un problema de violencia política, tiene todos los otros problemas, pero si obstruimos la celebración de elecciones auténticas, le podemos añadir a esta realidad tan espeluznante que tenemos con inseguridad pública y demás, el problema de la disputa política no por causas institucionales. Y las elecciones son el único invento de la humanidad que ha permitido que la disputa por el poder no acabe en derramamiento de sangre. Venturosamente ya lo construimos, ya lo conseguimos, no lo destruyamos ahora.
¿Coinciden ustedes? ¿Ven ese nivel de peligro? En efecto, de lo que se ha logrado en esta país es, digamos que, reglas para luchar por el poder, aunque no se haya cambiado la forma de ejercer el poder, que esa es un poco la crítica que se hace desde el otro lado. Sí, sí. Y pregunto, ¿ustedes creen que esto pueda llevar, estos polvos puedan llevar a esos lodos? A ver, parte de, por ejemplo, la estabilidad económica del país cuando fue la elección reciente del 2018 fue que hubo confianza en las instituciones, hubo una confianza plena en el Instituto Nacional Electoral. La gente salió a votar. La gente salió a votar. Hoy, aunque no tengan representantes los partidos políticos en todas las casillas, el INE cuenta con sus representantes y entonces hay una elección con confianza. Gracias a elecciones con confianza, tuvimos una estabilidad económica, hubo un reconocimiento de parte de la oposición inmediatamente al presidente electo. Esto no hubiera sido posible con un INE fuerte. Entonces, tanto criticó el presidente López Obrador en 2006, el IFE. El INE hoy es un instituto totalmente establecido, con consejeros preparados. Aquí está uno totalmente desligados de cualquier partido político, con una preparación académica, profesional, y es una institución confiable. Y si tú le quitas el presupuesto y además empiezas a meter mano en ese instituto, pues ya no vas a tener una institución fuerte que dio estabilidad económica y que ayudó al presidente actual a que tuviera una elección pues pacífica y que a los 72 horas ya hubiera un pleno reconocimiento por parte de todos los partidos. Es un debilitamiento muy grande que se va a hacer y yo sí creo que es un gran peligro que metan mano en un instituto autónomo. Ya fue el primero, no vamos a permitir que se metan con él. Ya me voy, Mariana, perdóname. No te preocupes. Me quedo con la cara de preocupación que traías al final. Muchas gracias, Mariana Benítez. Un placer haberte tenido, Cintia Castro. Gracias a las dos. Ciro Murayama, José López. Gracias a los tres, por todo usted. Los espero.